Bien, estábamos viendo lo de Orígenes y acordaos que estaba explicando esto como en Orígenes la creación tiene un aspecto eterno. O sea, de esta manera, esto lo habéis visto tanto en Trinidad como en Patrología. El problema de los apologetas es que el verbo creaba, la creación es temporal, con lo cual no se sabe si el verbo ha existido desde siempre o el verbo solo ha existido para crear. Orígenes dice claramente, no, el verbo ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque la creación tiene un aspecto eterno y así evitas el problema. Claro, lo que pasa es que esto es apagar el fuego con gasolina, o sea, porque sí, quitas el problema de que el verbo sea temporal, pero estás haciendo la creación eterna. Lo que hay que hacer es, como hizo luego San Atanasio, y han estudiado en esto en Trinidad, hay que desvincular el verbo de la creación, o sea, el verbo crea, pero el verbo no está hecho para crear. O sea, el verbo existiría independientemente de que hubiera creación o no hubiera creación. Pero en Orígenes, como el verbo está todavía vinculado a la creación, ¿de qué manera se hace el verbo eterno? Haciendo la creación eterna. Y así, diríamos, te evitas los problemas. Con lo cual, diríamos, en Orígenes el verbo sigue vinculado a la creación, porque fijaos además, el verbo, en todos estos planteamientos platónicos, es el conjunto de las ideas, es el mundo de las ideas. Entonces, la creación sería como una creación en el mundo de las ideas que depende del verbo. ¿Cómo se pasa a la creación material? Pues hay Orígenes, mata dos pájaros de un tiro, diríamos que da dos golpes en el mismo choque. Porque, fijaos, es lo que pongo aquí. Para explicar el origen del mal, que no está en Dios, sino en la libertad de la criatura, afirma una doble creación. Una primera de los seres racionales, quienes por apartarse de Dios con el que vivían felices, dieron lugar a la segunda creación, que es material e incluye los cuerpos. Con lo cual, todo el universo material corresponde a esa condición de caída. El universo material que conocemos no es eterno, pero ha podido haber antes otros universos o eones. Con lo cual, ¿por qué existe lo material? Porque al principio Dios ha creado solo las almas, en la medida que esas almas se separan de Dios, alcanzan los cuerpos. Y todo lo que hay en este mundo material es consecuencia del pecado de las almas en la preexistencia. Claro, con eso salvas muy bien la libertad, pero es un conjunto de burradas enormes. Porque entonces la afirmación de Dios de que todo lo hizo bien o de que todo es bueno, ya me diréis dónde queda. O sea, porque toda la creación material es consecuencia de esa situación de caída. Eso es una de las cosas que a San Agustín le escandalizaba más de Orígenes. Decía que esto es una cosa completamente absurda. O sea, por querer defender, porque además al principio de las almas era una situación, diríamos, como de comunismo espiritual. O sea, todas las almas tenían que ser perfectamente iguales. Y las diferencias que hay en las almas vienen porque no se separan todas igual de Dios. Unas se separan más, otras se separan menos. Las que se separan más tienen una mayor materialidad, las que se separan menos una menor materialidad. Por eso los ángeles tendrían como una cierta materialidad, aunque no emplea esa expresión, porque se han separado menos de Dios. Este es el planteamiento de Orígenes, con lo cual explica a la vez la diversidad que hay en la creación y el tema de la libertad. Pero claro, esto es toda una tomadura de pelos. Esto es simplemente el mito platónico de las almas preexistentes, un poquitín bautizado, tampoco mucho. Es básicamente el tema de las almas preexistentes. El pecado original, ¿qué es? Pues todos los pecados que han tenido todas esas almas. O sea, el pecado original es el pecado de todos y cada uno de los seres racionales en la preexistencia. Los ángeles forman parte de ese conjunto de criaturas racionales que se apartaron de Dios. Pero en el caso de los ángeles buenos se apartaron poco y colaboran a la salvación de los hombres. El alma de Cristo fue la única que no se apartó y por eso mereció unirse al Verbo. Claro, fijaos aquí ya las burradas son una detrás de otra, porque aquí tienes que por una parte aparece que Cristo es dos. Es el alma que no se apartó porque actuó libremente respecto a Dios, más el verbo. Esto luego es lo que da lugar al nestorianismo. Eso es lo que dice el Nestorio, que en Cristo hay dos personas.
lo tenéis ya antes en Orígenes. Y luego parece que la libertad de las almas es algo que depende solo de ellas mismas. Aquí no tiene nada que ver por parte de Dios ni la permisión del pecado, ni la gracia, ni nada, sino que primero está la decisión de la criatura y luego está el que Dios intervenga de una manera o de otra. Esto es lo que va a ser luego los restos del pelagianismo, de los monjes de Marsella, de Casiano, de Fausto, de Rietz, de todos estos. O sea que por eso Orígenes, diríamos, esto alguno de los autores del siglo V lo subrayó bastante, tuvo un epigrama donde presentaba a Orígenes como padre tanto del arrianismo como del nestorianismo como del pelagianismo. O sea, y claro, la base estaba en esto. Y luego para acabar de poner la guinda sobre el pastel de todo el desastre Orígenes dice correctamente que el mal no es una sustancia. Y esto lo decían también los platónicos y esto es correcto. Por tanto, no hay criaturas destinadas al mal por naturaleza. Hasta aquí bien. Pero de aquí saca la consecuencia de que todas se van a purificar y volverán a unirse con Dios, diablo incluido. Esta es la famosa tesis de la apocatástasis, que repito, no es una cosa que dijera Orígenes incidentalmente, está en el centro de su sistema, porque Orígenes dice una y otra vez que el fin debe ser semejante al principio. Como en el principio todas las almas estaban contemplando a Dios, se cansan de la contemplación y se alejan y toman los cuerpos, como el fin debe ser semejante al principio, por actuación del Verbo va purificando a todas esas almas para que después de dar muchas vueltas de eones, o sea, de que desaparezcan muchos universos, vuelva a estar otra vez todo como al principio. Claro, Orígenes dice que esto lo presenta como una hipótesis porque este planteamiento puede disuadir a los débiles del esfuerzo ascético. Sí, claro, nos damos cuenta. Pero, de hecho, esto está en el centro del planteamiento de Orígenes. O sea que, como veis, en Orígenes es lo contrario de San Ireneo. O sea, hay un marco especulativo enormemente potente, o sea, enormemente profundo, pero enormemente erróneo. O sea, digamos, el marco especulativo de San Ireneo no es ni falso ni verdadero, porque no es, o sea, no hay especulación. No, digamos, por ahí no se puede equivocar porque si no haces nada no te equivocas, eso es clarísimo. Aunque hay algunas enseñanzas que son interesantes. En Orígenes pasa lo contrario, trata de especular, pero mete la pata estrepitosamente, con un influjo además enorme. O sea, va a tener que ser San Agustín luego el que ponga en orden un poquitín en todo este circo que había organizado Orígenes, porque pensad que tuvo un influjo enorme, o sea, no solo en Oriente, sino en Occidente, los padres latinos como Ambrosio, Hilario, mismo San Jerónimo San Jerónimo era jeronimiano sobre todo, pero digamos hay cosas al principio en la exégesis que dependía mucho de Orígenes. O sea que tuvo un influjo muy grande porque, claro, era un sistema muy bien pensado, O sea, era tomar el gran esquema platónico y tratar de meter ahí la revelación cristiana, pero ya vemos que esto era una tomadura de pelo, o sea, tuvo que ser San Agustín el que lo pensara un poquitín más a fondo. Y también en este sentido, el último párrafo también es muy importante. La providencia es otra cuestión fundamental para Orígenes, hasta el punto de rechazar aquellas filosofías que no la admiten. Lo que pasa es que él entiende la providencia en el sentido de que se respeta siempre la libertad de las criaturas. Con lo cual, resulta que si se habla de predestinación, o cuando San Pablo habla de predestinación, se entiende que Dios prevé lo que va a hacer la criatura y actúa en consecuencia. Con lo cual, al final, la predestinación no depende de Dios, sino que depende de la criatura. Evidentemente, este tema de la providencia y la predestinación en el sistema de Orígenes no importa nada, porque si al final tienes la apocatástasis, ¿qué más te da? O sea, no importa nada. Ahora, cuando desaparezca el tema de la apocatástasis, los líos a los que va a dar lugar esto son monumentales, porque se va a pensar en el fondo que Dios propone una cosa, está así con los brazos cruzados a ver lo que hace la criatura y según lo que hace la criatura actúa Dios. O sea, y pensad que esto ha tenido un influjo enorme, O sea, esta idea de que, lo veremos luego, la tuvo que combatir San Agustín, de que en el fondo, o sea, estos decían bien, sí, tenemos que contar con la gracia de Dios para hacer el bien, pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. O sea, la libertad tiene que decidir algo en lo cual no intervenga Dios.
Eso va a ser lo que se ha denominado luego el semipelagianismo. Lo de semipelagianismo es una terminología típica de los humanistas, hemipelagianitzein, o sea, con esto que estaba tan de moda, utilizar así palabras griegas y latinas, porque realmente Pelagio no defendió esto. San Agustín se refiere a ello como restos de Pelagio, pero el término semipelagianismo es algo típico del siglo XVI. Pero se refiere a aquellos ambientes monásticos que habían leído muchos escritos de Orígenes, porque fijaos que Orígenes fue un gran comentador de la escritura. Entonces, muchos de estos ambientes leían a Orígenes. Y al leer a Orígenes iban tomando también todas sus ideas. Pensad, por ejemplo, que de Orígenes la Filocalia, que fue como un conjunto de... O sea, que los capadocios, tanto San Basilio como sobre todo San Gregorio Nacianceno y el Niceno era el más origeniano y el más neoplatónico de todos, ante las obras se daban cuenta de que de Orígenes no puedes defender la apocatástasis, no puedes defender la preexistencia de las almas, y tomaron como una selección de trozos que creían que eran especialmente interesantes, pues de Orígenes que comenta la Escritura o estas cosas. Y el libro tercero de la apocatástasis, perdón, de la Filocalia de Orígenes, se refiere todo a textos que tienen que ver con la libertad. Pero es que ahí sale lo que luego se va a denominar el semipelagianismo, o sea, lo contrario del planteamiento de San Agustín, y que al final, o sea, si uno lo piensa un poco, es una cosa completamente absurda, porque si tú realmente crees que Dios es Dios, todo está en su mano. Otra cosa es que no lo podamos entender bien o nos desborde, pero claro, si quieres hacer como Orígenes, buscar las razones de lo que Dios ha hecho, ya el choque está asegurado, o sea, te vas a estrellar porque no las puedes conocer. Entonces, en cierto sentido, diríamos que Orígenes anticipa esa definición de libre albedrío que luego va a hacer las delicias del nominalismo y de los jesuitas en las controversias contra los dominicos en materia de gracia. Libre albedrío es aquello que, puestos todos los requisitos para actuar, todavía puede hacer una cosa u otra, o actuar o no actuar. O sea que sobre la libertad no puede intervenir ni Dios, es lo que están diciendo todos estos. Claro, las consecuencias de esto evidentemente son tremendas y han llegado, o sea, han marcado toda la historia de la espiritualidad, porque repito, uno de los grandes seguidores de Orígenes en el campo monástico fue Casiano, que Casiano sí tiene unas así de relatos de padres del desierto, en las colaciones, una serie de indicaciones de tipo espiritual, pero metiendo toda esta teoría de la gracia y la libertad, con lo cual lió completamente las cosas. Muchísimas de esas cosas entraron luego en los mismos ejercicios espirituales de San Ignacio, y por eso luego toda la compañía fue completamente partidaria de cosas que, si no han sido semipelagianas, han estado muy muy cerca. O sea, pensar este mismo planteamiento, no, la vocación de Dios es que tú hagas tal cosa y esto lo sabes por una consolación y desolación, y ahora ya queda solo que tu libertad lo decida. Eso en Santo Tomás no tiene sentido. Si es la voluntad de Dios, eso se va a realizar, punto y basta. Otra cosa es que tú conozcas la voluntad de Dios antecedente, en cuanto que conoces pues lo que es la ley natural, conoces a lo que Dios ordena a la naturaleza, pero decir que Dios te revela lo que tú tienes, no, tengo que hacer una novena para ver si mañana tengo que ir a comprar el pan a las 10 de la mañana o a las 11, para ver si es voluntad de Dios que yo compre el pan a las 10 o a las 11, o que yo dé a un pobre 25 euros, 20 o 5, a ver qué es lo que Dios quiere que haga. No, mire usted, si usted actúa conforme a la caridad y conforme a la prudencia, actúa conforme a la voluntad de Dios, pero no hay que esperar una revelación de Dios. No, tú tienes que hacer esto y luego ya llega mi voluntad, lo completa y ya tenemos todo hecho. Eso son restos de Orígenes, y que además eso da lugar a toda una cantidad de líos, de angustias, ya te digo, en el planteamiento de San Agustín, que luego es el que seguirá Santo Tomás, todo eso desaparece. Pero bien, nos hemos ido muy lejos en la historia, pero todo esto para comentaros que lo de Orígenes, o sea, es básico, como veis, va a hacer una reflexión profundísima, solo que mal. O sea, la va a hacer mal, pero bueno, por lo menos, o sea, un poco como Hegel, que tampoco es que valga para mucho, pero no hay que reconocer que dedico tiempo a pensarlo, o sea, que fue una cosa bastante organizada. Os queda claro un poco lo de Orígenes, ¿no? O sea, creo que no hay... Si hay alguna duda, alguna cuestión...
Sí. solamente la cuestión de también, bueno, se me hizo un poquito Sí. importante con respecto al alma, Sí. pues ellos son los que eligen Sí. y ya después va a ser la purificación de todo. En efecto, entonces, sí. también se podría actuar como quiera, al fin aumentarle más. Sí, en efecto, lo que pasa es que hay orígenes, aplicaría lo que luego se conoce en matemáticas como la ley de los grandes números. O sea, si tú tienes suficiente paciencia, acabarás llegando a una situación en la que tal alma cambie. O sea, como para ellos, y esto de nuevo también pasó o sea, en muchas de estas cosas luego por ejemplo, en Suárez o en algunos de los teólogos jesuitas lo tenéis. O sea, la idea de que el alma espiritual no se configura a sí misma y queda ya establecida en el mal o en el bien, eso en Orígenes no existe. O sea, para Orígenes, un ángel puede elegir, ha elegido una cosa, luego la contraria, luego otra. Por eso puede pasar de un estado a otro. Mientras que en un planteamiento como el de Santo Tomás, eso es absurdo. Cuando una sustancia espiritual elige, queda configurada en aquello que ha elegido, sea el bien o sea el mal. Pero claro, si tú tienes como punto de partida la noción de libertad, que siempre es una indeterminación, pues ahí puede pasar cualquier cosa. Pues ese sería un poco diríamos, el tema de lo de la apocatástasis, que sí. O sea, para que la apocatástasis funcione, o sea, el que todas las almas puedan ser otra vez reincorporadas a Dios, tienes que tener esa idea de una libertad como completa indeterminación. Y entonces, claro, por la ley de los grandes números llegará un momento, o sea, es como si tú dices, ¿cómo es posible que tirando 5 dados al final todos salgan 6? Sí, si tú tiras miles y millones de veces, habrá alguna vez en la que eso salga así, con lo cual es tener simplemente un poco de paciencia. Aplica eso a la cuestión de las almas y más o menos es eso el tema de la apocatástasis, digamos, con una intervención del verbo para ir sanando a las almas, para ir convenciéndolas y al final todas volverán al bien. Pero de ese bien pueden volver otra vez a caer. O sea, esto es un carrusel, o sea, esto continuamente va a estar en esa situación. O sea que, por eso, pero ya veis que lo de Orígenes es interesantísimo, ¿eh? Y o sea, aquí estamos dando una serie de pistas muy, muy superficiales, pero todo lo que tiene es mucho y por eso, diríamos, la idea de que hay influjo de Orígenes en el pensamiento de Plotino, o sea, independientemente de que este Orígenes fuera el compañero de Amonio Sacas o no, desde luego creo que eso no se puede poner en duda. O sea, que Orígenes influyó en lo que luego se ha conocido como neoplatonismo, no creo que eso se pueda poner en duda, independientemente de si el Orígenes maestro de Amonio Sacas es el mismo que este o no. Bien, echando una ojeada a los textos, porque no o sea, como veis, por desgracia, este año, como nos han quitado algunas horas, no tenemos tanto tiempo, podríamos ir viendo cada uno de estos textos. Y aquí está, digamos, o sea, aparecen un poco lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, fijaos la idea de que todo el universo material tiene una condición de caída. Creo que no hay que dejar de subrayar que la Sagrada Escritura ha empleado un término nuevo para referirse a la creación del mundo, catabolé del mundo, que los latinos de modo muy impropio han traducido como constitución del mundo. Claro, se entiende, esta es la versión de Rufino, claro, o sea, no va a decir Orígenes, los latinos han empleado de modo, a Orígenes los latinos le traían al fresco, o sea, vivía en el mundo griego y no, esa frase obviamente es añadido de Rufino. Catabolé en griego más bien quiere decir caer, esto es ir hacia abajo. Creo que es importante investigar qué se quiere indicar con este nombre. Y pienso que dado que el fin y la consumación de los santos será en aquellas cosas que no se ven por la contemplación del fin, como más arriba hemos mostrado con frecuencia, se ha de pensar que las criaturas racionales tuvieron un comienzo similar. O sea, la idea de que el fin y el principio es el mismo. Y si tuvieron un inicio de este tipo, como el fin que esperan, desde el comienzo estuvieron en aquellas cosas que son eternas y no se ven. Si esto es así, el descenso de lo superior a lo inferior se dio no solo en aquellas almas que lo merecieron por la variedad de sus movimientos, sino también en aquellas que han sido atraídas de las cosas superiores e invisibles hasta las inferiores, para ministerio de todo el mundo aunque no quieran, como el sol, la luna, las estrellas o los ángeles de Dios, etc. Bien.
Aquí, bueno, os pongo alguna otra cosilla más. Tenéis textos también sobre los ángeles, el tema de la apocatástesis, que es que lo del fin será igual que el principio. La idea está de que el Logos es capaz de sanar todos los males del alma. Esto lo tenéis dicho con mucha claridad en el Contracelso de Orígenes. El tema de lo de la providencia y la predestinación. Aquí, digamos, la frase más clara es esta, cuando Orígenes comenta esta frase de San Pablo, que San Pablo fue segregado para el Evangelio de Dios, dice que eso fue en razón de la previsión de los méritos futuros de San Pablo. O sea, ¿por qué Dios elige a San Pablo? Porque prevé que va a responder correctamente, prevé que va a responder correctamente a la gracia. Fijaos, no hay que pensar que la causa de lo futuro es la presciencia de Dios, más bien sucederá conforme a la propia decisión del que actúa, y por esto lo ha conocido de antemano, viendo todo antes de que suceda, y como lo ve antes de que suceda, ha conocido de antemano a algunos y los ha predestinado a ser semejantes a la imagen de su Hijo, y otros, en cambio, ha visto que serían rechazados. Trata de explicar todo esto. Para él la clave de la predestinación es la presciencia. Dice, ¿qué otro convendría que fuera incluido en la justa llamada por el designio de Dios más que aquellos que lo aman? O sea, Dios prevé los que le van a amar y a partir de eso los predestina. Por ejemplo, fijaos esto, concedida la libertad, o bien Dios, volviéndose a la sucesión de futuros, conocerá lo que será hecho por la libertad de cada uno de los que tienen libertad, o no lo conocerá. Decir que no lo conocerá de antemano es propio de quien no conoce que Dios supera todo conocimiento ni su grandeza. Si conceden que lo conocerá de antemano, de nuevo les preguntamos, ¿el haberlo conocido es la causa de que suceda lo futuro concedido, que exista la libertad? O más bien porque es conocido de antemano, y de modo alguno la presciencia de lo que sucederá por la libertad en cada uno es causa de ellos. Esta es la clave. O sea, para Orígenes, la presciencia de Dios no es causa de lo que va a suceder, sino que las cosas van a suceder por la propia libertad de las criaturas y Dios lo conoce. Pero no es que Dios intervenga sobre la libertad de las criaturas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí como bajo este planteamiento de Orígenes, el planteamiento de la anunciación de la Santísima Virgen María, que ella, si bien libre de pecado original, ella hubiese podido decidir. En efecto, claro. O sea, para... No, el proyecto de Dios no. Sí, en efecto. Y si no, pues mira, no, así que piensa otra cosa porque yo voy a hacer ahora. Sí. O sea, claro, por eso era la explicación clásica que se da, o sea, que eso lo presenta Santo Tomás con toda claridad y luego lo desarrollaron enormemente el tomismo del 16 y del 17, la distinción entre insensu composito y sensu diviso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si tú tienes la proposición, Dios sabe que la Virgen Santísima va a responder que sí. Insensu diviso, es decir, tomando cada uno de los elementos por su parte, la respuesta de la Virgen Santísima, la libertad, en ella existía la potencia para decir que sí o decir que no. Pero insensu composito, o sea, supuesto que Dios lo conocía, ya iba a decir que sí. Digamos, hay una necesidad insensu composito, pero habría contingencia insensu diviso. El ejemplo más clásico que ya ponía Aristóteles. Si tú estás sentado, yo veo que tú estás sentado. Si yo veo que tú estás sentado necesariamente, porque no puedes estar a la vez sentado y de pie. Pero no es que dentro de tu naturaleza haya una obligación de estar sentado. O sea, ¿entiendes? Cuando tú estás sentado, es necesario insensu composito que estés sentado. Pero insensu diviso no es necesario, porque tú tienes la potencia física para no estar sentado, pero lo que no puedes es estar a la vez sentado y de pie. Esta es también la distinción, lo explica Santo Tomás, entre la necesidad de re y la necesidad de dicto. La necesidad de dicto es lo que he dicho, insensu composito, supuesta esta proposición, supuesta la composición de las diversas cosas, es la necesidad de dicto. Mientras que la necesidad de re querría decir que en ti hay un principio interior que te obliga a estar sentado, cosa que no es así. Lo que pasa es que eso, y hoy lo podemos saber con mucha más claridad, hay determinados
ontologías, o sea, cuando tú formalizas una metafísica con ayuda de instrumentos lógicos, tienes una ontología formal. Para meter la necesidad y la posibilidad, te hace falta lo que se denominan las lógicas modales. Tienes que poner un operador lógico de necesario o posible. Pues bien, hay determinadas lógicas modales en las cuales se distingue la necesidad de re y la necesidad de dicto. Y hay otras lógicas modales en las que no se distingue. Obviamente, en una ontología como es la de Santo Tomás, la de la participación del ser, se distingue. Puede haber necesidad de re y no haber, o sea, puede haber necesidad de dicto y no haber necesidad de re, que es lo que estamos explicando ahora. Pero si tú eres racionalista o si tú tienes otro tipo de lógica modal distinto, es una distinción que no tiene sentido. Por eso, diríamos, tú puedes plantear muchas metafísicas. Lo que tienes que hacer es ser coherente con la metafísica que planteas y ver luego si eso explica algo o no explica algo. O sea, pero como veis, los problemas a los que alude Orígenes son profundísimos. O sea, por eso os he dicho que es una construcción especulativa impresionante, solo que mala. O sea, digamos, no es compatible con la fe cristiana, pero como construcción especulativa es extraordinaria. ¿Bien? ¿Alguna cuestión más? Pues vamos a comentar ya de creo que aquí no había nada, bueno, de controversias origenistas y acabaron todos como el Rosario de la Aurora, o sea, acabó peleándose con un montón de gente, o sea, hubo unos a favor, otros en contra, porque además se mezcló con ese momento de bastante autoritarismo del obispo de Alejandría, Demetrio, que quería organizar lo que luego sería el patriarcado. Entonces siempre que hay algo de eso hay quienes se oponen. Como por otra parte Orígenes era ya un maestro muy famoso, tenía muchos contactos, había otros obispos que por oponerse al obispo de Alejandría apoyaban a Orígenes y la cosa, diríamos, se complicó bastante. Al final os he puesto aquí, o sea, hubo controversias, por ejemplo, en Occidente, la que enfrentó a San Jerónimo con Rufino, en Oriente le defendió sobre todo Evagrio Póntico. Diríamos, de Orígenes se fueron recortando, se recortó las doctrinas protológicas y escatológicas, o sea, la gente rechazó la preexistencia de las almas y la apocatástasis, pero se quedaron con otras cosas. Lo que pasa es que, claro, esto tenía muy poco sentido, porque el sistema de Orígenes está muy bien pensado. O sea, aunque tú cortes un trozo, mientras te quedas con otro trozo, en ese trozo está incluido lo que has cortado. Lógicamente, es como si tú dices, no, vamos a hacer la geometría de Euclides, pero yo ahora no tengo presente, yo simplemente me quedo con los teoremas, el tema de Pitágoras, todas estas cosas, pero no considero los 5 postulados. Te da exactamente igual, porque si tú razonas con lógica, aunque no tengas los 5 postulados, los vas a sacar a partir de las cosas con las que te has quedado. O sea, que tú de Orígenes, bueno, recortamos la preexistencia de las almas y recortamos la apocatástasis. Pues da igual, lo tienes metido dentro del otro que has dicho, porque, repito, es un sistema que está muy bien pensado. Con lo cual, o quitas todo el sistema, o como te quedes con un trozo, te has quedado con todo. O sea, por eso digo que como sistema está francamente muy bien pensado, solo que es falso. O sea, es como querer ser un poco hegeliano, ¿no? Mire usted, o es hegeliano o no es hegeliano, pero lo que no puede ser es un poco, porque como te quedes solo con un poco, a partir de ese poco vas a sacar todo. O sea, es como si tú de un árbol dices, no, este árbol vamos a podar las ramas, se da igual, van a crecer igual, van a volver a crecer, simplemente deja pasar el tiempo. Como no quites el árbol, estás en las mismas. O sea, esto es lo que sucede con el caso de Orígenes. Aquí os pongo algunas de las condenas que hubo en el sínodo del 543, que aceptó luego el Papa Vigilio. Había, digamos, ya eran cosas más, o sea, es un poco, o sea, como los problemas que hemos indicado antes, pero de fondo, o sea, el problema de lo de Orígenes que quedó en esos autores de tipo monástico que luego se difundieron mucho y que contribuyeron bastante a que estas doctrinas se fueran extendiendo. Bien, en el caso de de Tertuliano, volvemos a una situación, diríamos, o sea, dejamos las altas especulaciones platónicas y volvemos al realismo del norte de África. Aquí va a ser todo, o sea, como lo de Orígenes es como muy sofisticado y tratar así con las millonarias de la época y así como todo muy platónico. En Tertuliano es una cosa mucho más vasta todo. Era un abogado, también debía tener cualquier problema menos económico, por lo que se da a entender en esto, y de nuevo no se enfrenta
a un gnosticismo muy sofisticado como era el de Alejandría, sino a un gnosticismo más vasto que era como la herejía de Marción. Como explico aquí, Marción era un rico armador cristiano que había extremado las diferencias entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Decía que había dos dioses, el Dios malo del Antiguo Testamento, el Dios bueno del Nuevo Testamento, niega la encarnación, no quería aceptar la humanidad de Jesucristo, decía que su humanidad era apariencia, defendía luego una moral muy ascética, obligaba al precepto de continencia a todos, y obviamente tenían que empezar a recortar cosas de la Biblia, claro, porque esto no había quien lo defendiera. Entonces aquí recorta todo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento se queda solo con parte del Evangelio de San Lucas y con parte de las cartas de San Pablo, era así, se ahorran libros, y fijaos que precisamente la Iglesia tuvo que recordar el canon de los libros de la Biblia en este contexto, porque claro, estaba diciendo, no, el Antiguo Testamento fuera, el Evangelio fuera, tal carta fuera. Es en ese contexto en el cual se hacen las listas de libros bíblicos, pero no porque se inventen en este momento, sino porque como hay quien lo está negando, hay que recordar cuáles serán las listas de los libros bíblicos. Bien, a este es al que Tertuliano va a responder. Y obviamente en la respuesta de Tertuliano vamos a encontrar, como hemos visto hasta ahora, la defensa de la bondad de la materia, de la libertad del hombre, diríamos, todo lo que supone el Antiguo Testamento. Vamos a irlo viendo brevemente. Bueno, eso sí, el problema es que Tertuliano, como ya os he dicho antes, sobre todo era tertulianista, o sea, más que cualquier otra cosa. Y al principio diríamos, defiende los planteamientos de la Iglesia, pero cada vez va pensando más que no, que los obispos están muy corrompidos y que al final la única Iglesia importante es la de los hombres espirituales, entiende la de él, que defiende luego el montanismo, que eran más allá de la jerarquía y quien tiene unos carismas a partir de una tal Priscila y un tal Montano, pero luego al final se da cuenta de que, en el fondo realmente es él, y se funda una iglesia tertulianista que todavía existía en la época de San Agustín. O sea que Tertuliano también, como veis, son personajes, así como la vida de San Ireneo es más bien bastante aburrida, de obispo de provincias, tanto la de Orígenes como la de Tertuliano son movidísimas. O sea, no es que sirvieran para mucho, pero bueno, por lo menos te ríes, por lo menos leyéndola no te aburres, daría para una serie de Netflix, daría para hacer esto, solo que hay cosas un poquitín así complicadas, pero diríamos, este era un poco el planteamiento que tenía. Os recuerdo que la materia ha sido creada de la nada, porque si no Dios dependería de la materia, Dios no sería omnipotente. Va a explicar, tiene una serie de términos con los que se refiere al hombre: animus, ánima, cuerpo, carne, todas estas palabras las aplica al hombre. Pero fijaos, por ejemplo, lo que os digo sobre el cuerpo. Para Tertuliano, y en esto depende del estoicismo, cuerpo equivale a sustancia, con lo cual, si no hay cuerpo, no hay sustancia. Por eso hasta Dios es cuerpo. Como veis, la terminología, estamos años luz de las sutilezas de origen. Esto es una cosa mucho más vasta. Las definiciones de hombre: animal racional, capaz de intelecto y ciencia, hechura de Dios, imagen de Dios. Va a insistir mucho, igual que San Ireneo, el hombre es imagen de Dios, pero en sentido de imagen del verbo que se iba a encarnar, porque repito, para Tertuliano lo más importante es el aspecto material. Fijaos, en el de Resurreccione: en lo que se expresaba en el fango se pensaba en Cristo que iba a ser hombre, Christus cogitabatur homo futurus. Por ello, lo que Dios formó lo hizo a imagen de Dios, es decir, de Cristo. Así, aquel barro que revestía ya la imagen de Cristo, que iba a existir en la carne, no era solo obra de Dios, sino también la prenda de la encarnación futura. O sea, la idea está de que el hombre es imagen de Dios porque está hecho a imagen del verbo que se iba a encarnar, que es Cristo. Va a decir que el hombre es carne, esto aparece muchísimas veces, esta expresión. El hombre es hombre porque es carne, no porque es alma. Todo lo que se diga sobre el hombre se dice sobre la carne. Lo que pasa es que junto con esos pasajes que a veces son polémicos contra los marcionitas, hay otros pasajes donde habla de una manera más equilibrada. Por ejemplo,
En Cristo encontramos pronunciadas la carne y el alma con vocablos sencillos y sin adornos, es decir, el alma es alma y la carne es carne, y nunca el alma es carne o la carne alma, cuando deberían ser nombradas así si así lo fueran. Pero incluso él mismo distingue ambas sustancias, pronunciándolas separadas, o alma o carne, pues dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, y en otro sitio: el pan que yo daré para la salvación del mundo es mi carne. Pues si hubiera sido carne el alma, todo habría sido una cosa en Cristo, alma cárnea o carne animal. Pues cuando divide las especies, carne y alma muestra dos cosas. Y si son dos, no son una; si no son uno, no son ni alma carnal ni carne animal. O sea que en el de carne Christi, como veis, recuerda tanto la composición de cuerpo y alma que hay en el hombre. Tertuliano, diríamos, como es de los primeros que escribió en latín sobre teología, aportó una gran cantidad de términos a la teología, el término persona, hay muchísimos términos en teología, dependen de Tertuliano, pero diríamos el valor especulativo que tiene llega hasta donde llega. Lo que más nos interesa es lo que dice sobre el pecado original, que curiosamente en el de bautismo, que uno debería pensar que a la verdad del bautismo algo diga del pecado original, pero ahí apenas no trata nada, hace referencia a la situación del principio, a la Caína heresi, la herejía de Caín, que consiste en apartarse de Dios y es como una mancha invisible. No emplea el término peccatum para referirse a lo que nosotros llamamos pecado original, pero sí habla del delictum ade, el delito de Adán. Habla de la expulsión del paraíso, vincula esta expulsión con la muerte, relaciona la muerte con ese pecado, y fijaos cómo habla de Adán. Dice que Adán es ille princeps et generis et delicti, aquel primero en el género, o sea, en el género humano y en el delito, con lo cual entiende que Adán es cabeza, o sea, princeps es el que está en primer lugar, o sea, del cual dependen todos los demás. Es un poco el sentido platónico, que luego también aparece en Santo Tomás, de la participación. O sea, el primero de una serie es el que marca lo que va a ser toda la serie. Este es el sentido de príncipe. O sea, príncipe no penséis que es una cosa de Versalles, con el cuadro, o sea, con las pelucas, todo esto así como muy... La tontería esta que ha dicho algún obispo, el corruptor de Almería, que los obispos eran, hasta antes de ayer, se han considerado príncipes de la Iglesia. Claro que son príncipes, pero príncipes no en el sentido de versallesco, sino en el sentido de princeps, el que es el primero de una serie y tiene que marcar a los que van detrás. O sea, pensad que en el sentido latino que emplea Tertuliano, princeps es lo mismo que pastor. O sea, es el que está a la cabeza y el que va guiando. Otra cosa es que se crean que son los herederos de Luis XIV, pero pues solo que en plan cutre, claro, porque antes por lo menos ya... es curioso porque antes por lo menos los obispos, pensad en el siglo XVIII, en el cardenal Coloredo, cuando iban al ensayo de estreno de la ópera con las pelucas y todo aquello, ahora van a cosas no sé, de Podemos o de Manos Unidas o de eso, a todo más cutre, o musicales estos que lo que dan es risa. Antes cuando iban a la ópera la cosa tenía su glamour, o sea, ahora no tienen ni glamour, o sea, fe no tendrían mucha, pero tenían glamour. Ahora me temo que no hay ni fe ni glamour. O sea, pero el término princeps es exactamente eso. O sea, en el sentido de la participación, tanto tomista como platónico, pensad en una idea. Una idea para Platón es lo que articula todo lo que viene detrás de esa idea. Ese es el sentido de princeps. Entonces, en ese sentido, se supone que los apóstoles tienen que ser príncipes, porque tienen que guiar a los que vienen detrás. O sea, o sea, que en ese sentido hay que decir que los obispos son príncipes, pero príncipes en este sentido, el que va primero, es un poco en Santo Tomás, si leéis por ejemplo el de Regno, donde habla de cómo hay que entender la organización social, dice que en una sociedad siempre tiene que haber alguien que sea el que marque la guía, no porque, la naturaleza de las otras personas dependa de él, sino porque por la naturaleza social del hombre hace falta una serie de principios para que se organice en la sociedad. O sea, no porque haya que obedecerle ciegamente o tener obediencia ciega o ninguna de estas chorradas, no, simplemente porque la sociedad exige que haya un orden para realizar alguna cosa. O sea, ese es el sentido de princeps. Entonces, Tertuliano dice que Adán es princeps del género humano y también del delito. Es una manera de referirse al pecado original. Y fijaos esto,
También este es uno de los pasajes más logrados de toda la literatura patrística sobre el pecado original antes de San Agustín. Toda alma está empadronada en Adán, hasta que no vuelva a ser empadronada en Cristo. Es pecadora porque es impura y su unión con la carne es para ella fuente de ignominia. El mal del alma viene en parte de la acción del espíritu malo que se ejerce sobre ella, pero tiene su primera fuente en un vicio de origen que es en cierto modo naturaleza, pues como dijimos, la corrupción de la naturaleza es otra naturaleza, que tiene por Dios y Padre al autor mismo de la corrupción, pero queda también lo bueno del alma, lo propiamente divino, auténtico y natural, pues lo que proviene de Dios no se extingue, sino que se oscurece. Puede oscurecerse porque no es Dios, no puede extinguirse porque proviene de Dios. O sea, fijaos que para la época en la que es, tiene una precisión extraordinaria sobre lo que es el pecado original. O sea, esto podía aparecer tal cual en el Concilio de Trento, porque viene claramente cómo el alma ha quedado manchada, ha quedado herida, pero no ha quedado destruida. O sea, en ese sentido, veis, por ejemplo, por eso en las cuestiones que entran para el examen de Tertuliano, es sobre todo esta la definición del pecado original, o sea, la definición, las enseñanzas sobre el pecado original. Vamos a verlo y ya con esto terminamos. Errores maniqueos. Aquí está. Se refiere al pecado original con la terminología delictum adae, pero considera que tiene consecuencias para sus sucesores, entre otras la muerte y la corrupción de la naturaleza. La transmisión del pecado original la explica porque, según él, las almas proceden del alma de Adán, traduccionismo. O sea, el límite que tiene Tertuliano es que dice que las almas proceden de las almas de los padres como los cuerpos proceden de los cuerpos de los padres. Le falta la noción de la creación del alma inmediatamente por Dios. Pero la idea esta de la transmisión de la culpa está expresada con una precisión tremenda y por eso es un texto especialmente interesante. Bien, ¿alguna cuestión sobre esto? Pero bueno, sí. Esto no sabía que era que, bueno, los que proceden entonces de Adán, sí. digamos, ahora ya se condenaron y ya los que proceden de Cristo son salvados. No, o sea, no porque proceden o sea, todos procedemos de Adán. Entonces, la cuestión está, la idea de que el pecado tiene que ver con con esa procedencia de los primeros padres, eso es lo fundamental. Lo que pasa es que habrá que explicar luego cómo es posible que si el alma es creada inmediatamente por Dios, el sujeto reciba el pecado. La explicación es que la persona no es solo el alma, sino que el alma está como forma sustancial de un cuerpo que viene de los antecesores. Eso, de todos modos, esto lo veremos con mucho más detalle en la parte sistemática. O sea, porque tampoco es que Tertuliano entra en estas cuestiones de la transmisión de la naturaleza. Emplea el término naturaleza, pero no es que lo desarrolle como era luego Santo Tomás. Esto saldrá luego en la parte sistemática. Bien, pues terminamos entonces. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado